El tema que nos atañe en este momento es el tema de la formación empresarial. Un tema que ha estado últimamente en la palestra en la medida en que el recurso humano ha sido visto no como un costo para la empresa, sino como una inversión. Entonces, la formación empresarial está siendo de manera mucho más recurrente que en tiempos anteriores tomada en cuenta por parte de las empresas, sobre todo las grandes empresas, y en los países más desarrollados se está tomando en cuenta incluso el elaborar planes de formación de manera semestral o de forma anual que permitan repotenciar, reciclar el valor en cuanto a conocimiento, destrezas, habilidades y aptitudes de sus empleados, tomando en cuenta que todo esto va a repercutir en el nivel de competitividad de la empresa y en su posicionamiento a largo plazo en un determinado mercado. Hemos comentado ya anteriormente que hay una diferencia muy sutil, pero a la que hay que prestarle atención, entre lo que es formación y capacitación. Cuando nosotros hablamos de capacitación, nos referimos un poco más a lo que es pulir, extremar la atención que le vamos a brindar a aquellas capacidades del hacer, de esas competencias de trabajo propiamente dichas de cada uno de nuestros colaboradores. Los capacitamos en un área determinada, los capacitamos para que ese potencial laboral se pueda explotar en el buen sentido de la palabra, a un mayor nivel y que puedan redundarnos en mayores beneficios para la empresa. Es decir, que Pedro, Juan, María y Rosa puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible y sobre todo irlos adecuando a esos cambios tecnológicos. Ya la tecnología está inmersa en todas las áreas de trabajo. Cuando hablamos del área de contabilidad, del área de administración, pues tenemos que ir adecuando y capacitando al personal con esas nuevas herramientas tecnológicas, programas que les van a permitir hacer su tarea de manera más eficaz y más eficiente. Programas para llevar la nómina, programas para manejar lo que son ingresos y egresos a nivel de contabilidad, en fin, una serie de herramientas que van cambiando y se van suscitando de manera vertiginosa y de manera rápida. Entonces, cuando hablamos de capacitación, formamos al personal, formamos al empleado, al trabajador, al colaborador en un área o en una tarea en particular. Cuando nosotros hablamos de formación, nos estamos refiriendo a que no solo debemos capacitar, sino que también debemos formar. Es aquí donde está la gran diferencia. Estamos hablando de ver al empleado, al colaborador, como un ser humano, como alguien que está allí no solo para prestarnos su servicio como trabajador, sino como alguien a quien hay que tomar en cuenta, viendo un poco más allá, viendo el lado humano de las personas. En la medida en que el empleado esté motivado y sea considerado más allá de su propio, desempeño laboral, va a estar más comprometido con la empresa. Eso ya lo hemos explicado anteriormente y creo que es una máxima, una teoría que ya está más que comprobada. En la medida en que los colaboradores, los trabajadores de una determinada empresa se sienten más parte de ella, se empoderan, el compromiso va a ser mayor y el rendimiento va a ser mucho más elevado. Pero tenemos que tener en cuenta, como directivos, desde los cargos de alta gerencia, que todo eso lo logramos a través de formar y capacitar, pero viendo el lado humano de nuestros trabajadores. No solo podemos capacitar para que nos retribuyan en ingresos a nivel de empresa, sino que también debemos tomar en cuenta cómo potenciar el lado humano de ese empleado, que nuestros colaboradores sientan que la empresa está preocupada por su desarrollo profesional, por supuesto, porque estamos prestando una labor allí en esa institución, pero que sintamos también que la empresa nos apoya a nivel personal, que valora también el hecho de que crezcamos a nivel personal. ¿Por qué? Porque no podemos desligar el crecimiento personal del crecimiento profesional.
independientemente de la labor que nosotros realicemos, del estrato laboral en el que estemos en una determinada institución, siempre va a ser preponderante que nosotros nos sintamos parte de esa empresa. Y a nivel gerencial, el ir potencializando las capacidades personales de los empleados va a permitir que haya un aumento, un crecimiento en cuanto al desempeño laboral de cada uno de los trabajadores. Tomando en cuenta lo que decíamos anteriormente, que la formación empresarial está siendo tomada cada vez mucho más en cuenta por las distintas empresas, independientemente del ramo y del tamaño o de la complejidad de cada una de ellas, entonces también tenemos que tomar en cuenta los cambios que se ven inmersos o a los que se ve sujeta esa formación. Si estábamos hablando hace un rato de que la tecnología, digamos que nos hace variar mucho lo que es el desempeño de una tarea, como la realizábamos hace 5 años a cómo la podemos realizar ahora, entonces el área de formación, lo que es el campo de la formación empresarial, tampoco escapa a esos cambios tecnológicos o a la alienación por parte de las tecnologías en esa área. Estamos hablando de que aún predomina lo que es la formación a nivel presencial. Cuesta mucho como que asimilar ese cambio, cambiar el chip a lo que es la parte virtual. Y tenemos que entender que esos cambios se van dando de manera paulatina, quizás un poco más demorados en unos sitios que en otros, porque cada empresa está inmersa o está inserta en una cultura laboral que va a depender del país donde estemos y de cómo se hayan venido dando todos esos cambios. Hablábamos y poníamos el ejemplo pues de que los países europeos, por supuesto, que van mucho más avanzados que quizás los países latinoamericanos, por poner el ejemplo un poco de forma más cercana a nosotros. Estamos hablando de que hay una predominancia todavía de la formación presencial, porque allí entran en juego situaciones como qué me da más garantía y qué me da más seguridad como empresario y como participante de una determinada formación. Y todavía pues cuesta un poco entender que la virtualidad nos da la misma seguridad y nos va a dar la misma legalidad, incluso cuando hablamos a nivel de certificaciones, que una formación, una capacitación presencial. Entonces el cambio se está dando quizás de manera lenta, bastante moderada, pero es que el cambio, todo lo que implica desconocimiento siempre nos genera un poco de temor, mucha resistencia al cambio. Entonces digamos que allí vamos de manera lenta, pero pudiéramos decir segura, porque todo apunta a que la virtualidad en algún momento va a superar lo que es la presencialidad. Sin embargo, en algunos países se ha comenzado por no dar el salto completo, no irse al otro extremo, pasar directamente de la presencialidad a la virtualidad, sino que se está manejando un modo mixto. Ese modo mixto, estamos hablando de que maneja una parte presencial y otra parte virtual. Pudiera ser en algunos casos que haya un formador, un capacitador que se traslade a un determinado sitio, a una determinada empresa, se maneje la virtualidad porque haya el acondicionamiento de un área con todos los elementos necesarios para manejar la virtualidad y que el capacitador pues funja como un orientador en algunos espacios donde pudiera suscitarse alguna duda o simplemente para manejar cierto dinamismo en la parte de la capacitación. Tengamos en cuenta que siempre la parte humana, ese contacto personal va a ser bastante importante y en mi opinión muy particular y sin desmerecer todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica, pues ese calor humano y esa calidez del tú a tú y del cara a cara, del networking que se conoce a nivel de mercadeo, pues yo creo que nunca va a ser totalmente suplantado por la parte virtual. Sin embargo, recordemos que la idea es
que la virtualidad en aquellos casos donde ya se está implementando de esta forma o en aquellos lugares donde se pretende implementar a corto o mediano plazo, pues debe conllevar también una serie de estrategias que permitan hacerlas dinámicas, entretenidas y que no se vuelvan tediosas, ¿no? De hecho, por allí más adelante vamos a hablar también un poco de lo que es el tiempo que pudiera dedicarse a este tipo de formaciones e incluso a lo que son formaciones virtuales, como en el caso de la que usted está tomando en este momento, y que nosotros tratamos de que sea variada y dinámica en cuanto al contenido y a la manera como se muestra ese contenido, es decir, no colocar solamente el video, sino colocar también audio, colocar algún tipo de videos con otras caras, con otras personas, de manera que la cosa no se haga monótona y la persona pues de verdad capte y no se desconecte. Recuerden que está establecido ya por estudios científicos que ya nosotros, después que pasamos cierto tiempo atendiendo a un determinado texto, si lo estamos haciendo en lectura, un determinado video, si lo estamos haciendo como es el caso en este momento, pues ya como que tendemos a desconectarnos después de pasados unos 15, 20, 30 minutos, porque justamente necesitamos como oxigenar, como dinamizar un poco lo que tenemos enfrente, lo que estamos viendo y lo que estamos percibiendo a través de nuestros oídos también. Entonces eso lo vamos a tocar un poquito más adelante también, ¿no? Entonces tengamos claro que la virtualidad está ganando terreno, en algunos casos de manera más apresurada que en otra, en algunos países de manera más rápida que en otra, pero que todo apunta a que la virtualidad pues le va a ir ganando terreno a la presencialidad de muchas maneras, ¿no? La educación incluso de manera más regular ya se está haciendo costumbre encontrarla de manera virtual. Y nos establece quizá la misma legalidad, repetía, que es una de las grandes preocupaciones que tienen muchos grupos sociales en función de la legalidad que le pueda suministrar la parte virtual, confrontándola con la legalidad, que más que la legalidad es aquella costumbre, venimos acostumbrados a que todo es presencial, o sea, si no veo un sitio, si no me siento, si no veo al facilitador, al docente allí, pues como que verlo así como lo estamos haciendo nosotros quizás no me da esa misma certeza. Entonces, como les decía, es una cuestión de costumbre. Entonces, más que legalidad, es acostumbrarnos a que existe otra manera, que igual si nos dan un certificado va a ser igualmente legal, ¿sí?, pero que nos va a permitir también formarnos y de una manera quizás un poco más relajada, entre comillas. ¿Por qué? Porque la virtualidad me da ciertas ventajas, como que voy a tener mayor flexibilidad de horario, ¿no? Allí hay que jugar un poco también con las consideraciones que tenga cada empresa. Recordemos que un programa de formación se establece a través de unas necesidades y que allí pues juega mucho lo que son los intereses de la empresa en cuanto al número de participantes, en cuanto al tiempo que se le va a dedicar, en cuanto al número de capacitaciones por semestre o por año, y en cuanto a quizás jugar un poco con también el tiempo personal de cada uno de los colaboradores. Entonces debemos tener en cuenta que para ser competitivos a nivel profesional, esa formación debe ser compartida entre el tiempo personal y el tiempo laboral. ¿Qué hay que hacer? Luchar mucho contra esa resistencia al cambio que tienen incluso no solo las empresas, que hasta no hace mucho y quizás todavía algunas ven esto como un costo, no como una inversión. Ha sido bastante lento ese proceso de que las empresas terminen entendiendo que formar y capacitar a sus empleados les va a retribuir en los ingresos que ellos puedan percibir, en incluso la imagen que ellos proyectan, en el posicionamiento a largo plazo que ellos puedan tener en el mercado de acuerdo a la rama, al sector en el que ellos se desenvuelven. Eso ha sido paulatino y todavía hay mucha resistencia al cambio porque se manejan costos, porque entonces mira, voy a pagar demasiado porque me actualicen al personal y no ven más allá. Gracias a Dios, pues eso ha ido evolucionando en la medida que ha ido evolucionando la gerencia, en la medida en que la dirección de las empresas ha ido, y digamos, casándose con lo que es la gestión del talento humano desde
lo humano justamente, valga la redundancia, ¿no? En no vernos ya como un número en la nómina, sino vernos ya como personas que sufrimos, que padecemos, que somos capaces de participar en decisiones, que tenemos ideas que aportar, obviamente, cada uno de acuerdo a sus habilidades y capacidades, porque para eso pues hay un perfil de puestos y cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo ya sabemos hacia dónde queremos dirigirnos, porque cada uno debe estar consciente de para qué está preparado y qué es lo que puede hacer, ¿sí? Pero como seres humanos pues tenemos muchas cosas que aportar y muchísimas veces en mesas de trabajo pudieran quizás direccionar un programa de manera exitosa dentro de una determinada empresa. Entonces allí no solo hay que trabajar con la resistencia al cambio de todavía algunas empresas, algunos directivos, algunos gerentes de empresas, sino con la resistencia al cambio que existe todavía a nivel de los trabajadores. Tenemos que vender la idea de la capacitación y la formación como algo que sí va a redundar en beneficio de la empresa, pero va a redundar en beneficio individual. Va a redundar en beneficio personal, porque todo lo que una persona aprende le va a servir para aplicarlo, no solamente en el plano laboral, sino en el plano personal también. Aparte de comenzar a generar esa conciencia de la satisfacción personal por lo que yo he aprendido, porque he subido un escalón más, no solo a nivel laboral, sino a nivel personal. Entonces, la idea también es transmitir esa motivación para que cada uno de los colaboradores asuma la capacitación y la formación como algo alegre, no como una cosa obligada, no que vaya a una capacitación y una formación, sí, obligado, entonces va la persona ya cerrada, ¿sí? Va predispuesta y se va a sentar allí, pero no va a captar absolutamente nada. Entonces es importante que la capacitación y la formación, que a la capacitación y a la formación cada colaborador, cada empleado vaya motivado a aprender, a participar. Entonces las estrategias para gestionar ese tipo de programas, digamos que deben ser muy ricas, deben ser muy variadas. Recordemos que pues somos individuos, de que nos hable esa palabra, de que somos únicos, no solo a nivel de genética, sino que somos únicos porque estamos conformados por distintas habilidades, distintas capacidades, distintas actitudes que en algún momento podemos encontrar sincronía o podremos encontrar empatía con algunos compañeros de trabajo, pero así como encontramos sincronía, también vamos a encontrar asincronía. Tenemos similitudes, pero también tenemos diferencias. Entonces, para generar un programa de formación y capacitación del que realmente se enamoren los empleados, pues tiene que ser bastante mixto, heterogéneo en cuanto a las estrategias que vamos a implementar para ganarnos al personal y que vaya a las capacitaciones, digamos, comprometido, con ganas de aprender, ¿sí? Entonces, a partir de allí también vamos a generar esa conciencia de que si yo necesito invertir mi tiempo mío personal, después que yo me voy del trabajo y llego a mi casa, yo voy a tener que dedicarle media hora más a la capacitación, quizás no va a ser diaria, pero sí por lo menos 2-3 veces al día, realizar algún tipo de evaluaciones, de tareas que estén plasmadas en ese programa de capacitación, que yo lo haga de buena manera, a gusto y motivados de que voy a aprender, de que no solamente va a ganar la empresa, de que yo también estoy ganando con ello. Entonces hay que manejar desde allí también estrategias que permitan que los empleados entiendan que quizás también van a tener que utilizar parte de su tiempo personal para que la capacitación pueda ser completada o pueda ser complementada con algún tipo de actividad, o terminar de ver un video, terminar de escuchar un audio, en fin. Estamos hablando sobre todo cuando hablamos de capacitación y formación virtual. La presencial se supone que siempre va a manejar un tiempo determinado, y allí pues no solamente va a estar la explicación, la conversación, el debate, sino que allí también se debería jugar con lo que son las tareas, lo que son aquellos elementos con los que se pretende evaluar una determinada capacitación. Hablemos entonces de que debemos convertir la formación en un modelo sistémico,
¿De qué nos habla eso? Cuando hablamos de sistémico, debemos entender que nos estamos refiriendo a verlo de manera holística. ¿Por qué? Porque la formación empresarial me va a tocar todas las áreas y todos los ámbitos de la empresa. Y como le estábamos diciendo anteriormente, si ya internalizamos que la materia prima potencial de toda empresa es el recurso humano, entonces con mayor razón nosotros debemos comenzar a ver la formación empresarial como una necesidad, como un modelo sistémico. ¿Por qué? Porque es un engranaje. La formación a nivel personal que yo le pueda dar a mis empleados me va a redundar en beneficios económicos para la empresa. Porque si yo formo a un personal en habilidades de comunicación, ese personal me va a atender mejor al cliente o al usuario. ¿Sí? Si yo formo a mi personal en inteligencia emocional, yo le voy a dar herramientas para que él pueda controlar y manejar sus emociones de forma positiva y maneje también las emociones, pueda controlar el manejo de las emociones de los demás. Si está en atención al público y llega un usuario, un cliente, lo sabe usted así como lo sé yo, hay usuarios y hay clientes, o nosotros a veces como usuarios y clientes logramos exasperar a la persona que nos atiende. ¿Sí? Eso no hay que dudarlo ni hay que negarlo. Entonces, si yo fui formado en inteligencia emocional, yo voy a poder saber contar hasta 10, que es digamos coloquialmente la herramienta que usamos. Cuenta hasta 10 para que no explotes, para que no se te vea que estás molesto, ¿sí? Lo va a saber hacer de una manera más decorosa, más diplomática, y va a poder contrarrestar quizás el enojo de esa otra persona sin que haya un conflicto. Utilicemos también esta palabra, un manejo y resolución de conflictos. Si yo formo a mi personal en manejo y resolución de conflictos, voy a evitar un clima laboral que quizás no es el adecuado. Cuando un gerente, un supervisor, un coordinador sabe manejar, tiene experiencia, ha sido formado en manejo y resolución de conflictos, va a poder propiciar mejores relaciones laborales, porque él va a saber cómo decir las cosas, lo va a hacer de la manera correcta y en el momento oportuno. Recordemos que la formación no solo puede ser para el personal operativo. Desde la cúspide de la pirámide organizacional, todavía en aquellas organizaciones donde se maneja la pirámide organizacional, o de extremo a extremo si hablamos de una estructuración lineal, o desde todos los puntos del círculo si manejamos, o contemplamos la estructura circular en una determinada organización. Todos deben estar incluidos en la formación, porque todos la necesitamos. Recuerde que el aprendizaje desde el punto de vista humano nunca termina. Y acá estamos apostándole a que veamos al recurso humano justamente desde allí, desde lo humano primero y luego desde lo profesional, desde lo laboral. Entonces, el gerente no está exento de que deba recibir de vez en cuando una formación, porque quizás, no sé, el estar mucho allá arriba como que lo ha puesto por encima o cree que está por encima de los demás, entonces el trato no es el correcto, la información no está bajando de la manera adecuada. Entonces todos necesitamos esa capacitación, el aprender, el reciclar el aprendizaje o solidificar aquello que ya sabíamos en cuanto a comunicación, en cuanto al manejo y uso de las TIC, en cuanto a un sistema diferente que se le instaló a los computadores para poder revisar nómina o para poder revisar inventario. Entonces, la capacitación y la formación involucra a todo el personal de una determinada empresa. Y nunca hay una capacitación y una formación que esté de más en cualquier institución de la que pudiéramos estar hablando. Entonces, es un modelo sistémico porque estamos hablando de que involucra a todo el personal y a todos los departamentos. Aquí pudiéramos hablar también de que es importante quizás esa transmisión, esa comunicación de conocimiento entre un departamento y otro.
¿Por qué? Porque eso también no solo va a mejorar las relaciones laborales, porque sí las mejora, sobre todo en aquellas empresas que son bastante complejas o que albergan una cantidad grande de personal, que muchas veces no sabemos cómo se llama X persona o no conocemos el nombre de alguien que está más arriba porque simplemente desde mi departamento pues yo no tengo un contacto directo con esa persona, ¿no? Entonces desde allí vamos a percibir beneficios, pero también pues a nivel de que puedo aprender otras cosas, a nivel de conocimiento, pero sobre todo nos va a permitir, digamos, manejar ese concepto de que somos una empresa, de que somos un engranaje de manera más vivencial, porque me va a permitir que yo valore el trabajo del otro y que también revalorice mi trabajo. Cuando se hacen este tipo de inducciones internas, vamos a llamarlas de esa manera, cuando un departamento realiza una capacitación y está presente otro departamento, eso permite evidenciar que si yo hago mal mi trabajo, entonces quizás le estoy entorpeciendo el trabajo a otro. Si no es específicamente ese departamento o esa área que en ese momento me está capacitando, me está formando, debe ser a otra área. Entonces eso de repente como que quizás nos puede llamar un poco a tierra, ¿no? Nos genera ese contacto, hey, baja, estamos aquí, recuerda, si tú llegas tarde, si tú te vas temprano, si tú no realizas diariamente las tareas que están establecidas para ti de forma diaria, estás entorpeciendo, a lo mejor tú no lo notas, pero estás entorpeciendo a mediano o largo plazo el trabajo de otros y por tanto la productividad de la empresa. Entonces veamos cuántas bondades tiene un proceso de formación y capacitación cuando nosotros lo hacemos de manera consciente y cuando establecemos parámetros claros. Obviamente, como todo, tiene que estar reglamentado, regulado. Quizás estandarizado no sea la palabra porque no se puede hacer todo el tiempo de la misma manera. Justamente ese es uno de los cambios que se ha suscitado. La formación ahora no es el mismo proceso o repetir el mismo proceso en todas las áreas, en todas las instituciones. No. Nuevamente, si nosotros nos vamos a centrar en el capital humano como eje transversal del proceso de formación y capacitación, pues debemos tener en cuenta que eso debe ser adecuado a la empresa, que debe ser adecuado al área, que debe ser adecuado a un momento, a una circunstancia en particular y que debe ser adecuado también, por supuesto, a, digamos, ciertas exigencias o ciertos parámetros que establezca la empresa, ¿sí? Entonces, aparte de que debemos manejarlo como un modelo sistémico, también tenemos que verlo desde el punto de vista individual. No va a ser rentable para ninguna empresa realizar, obviamente, formaciones y capacitaciones individuales, a menos que por circunstancia eso esté previsto o eso tenga que realizarse así, pero no se puede hacer tampoco de manera estrictamente colectiva. ¿Por qué? Por lo que hablábamos de la heterogeneidad en una empresa en cuanto a aptitudes, actitudes, caracteres y todo aquello que debemos tratar de sumar a favor para el beneficio de la empresa. Entonces, debemos cambiar esa mentalidad incompleta y reduccionista que nos habla de que los trabajadores son los trabajadores y los empleados, que vengan y cumplan el horario, que yo los vea allí, que los vea sentados en sus puestos de trabajo. Muchas veces pueden estar sentados en sus puestos de trabajo, pero están pensando en cualquier otra cosa. Bien. O de repente tienen asignadas una determinada cantidad de tareas que deben hacerlas de manera diaria y como no están motivados, yo los estoy viendo allí, me cumplieron el horario pero no realizaron las tareas. Entonces comencemos a ver todo ese tipo de detalles para que veamos la importancia de lo que la formación y la capacitación puede generar o puede propiciar en una empresa. Puede propiciar un cambio de verdad bastante positivo, pero tenemos que comenzar por vencer la resistencia al cambio, no solo de la parte gerencial, sino también de la parte operativa. Entonces tengamos en cuenta que no es solo el saber hacer una determinada actividad o una determinada tarea, no es solo el saber hacer, hay que combinar esas capacidades, esas habilidades laborales, llamándolas de esa manera, con competencias sociales o participativas.
siempre hemos podido escuchar ejemplos de que hay una persona que es muy productiva, una persona que hace muy bien su trabajo, es responsable, es el primero que llega, es el último que se va, pero es una persona que por su carácter, por su manera de ser, no ha desarrollado competencias sociales adecuadas, no ha desarrollado capacidades de comunicación idóneas, y entonces siempre me va a generar conflicto con los demás trabajadores. O a la inversa, hay una persona que se lleva muy bien con todo el mundo, pero que no explota al 100% sus capacidades laborales. Entonces allí es donde hay que sincronizar ambos potenciales para aprovecharlo a favor de la empresa. ¿Cuál debería ser el medio ideal para lograr eso? La formación empresarial a través de un programa de formación y capacitación continuo que permita, obviamente, de eso vamos a hablar más adelante, no solo realizar la capacitación, presentarla, ejecutarla, sino darle un seguimiento y una evaluación para ver qué tenemos que mejorar en ese sentido. Bien, entonces entendamos que la formación es una necesidad para la empresa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que una empresa ya entiende la importancia de la formación empresarial, digamos que la empresa está tomando la decisión, vio la necesidad de realizar capacitación y formación empresarial. Se dio cuenta que hay unas falencias, que hay unas lagunas, que digamos hay unas debilidades que es necesario fortalecer. Entonces toma la decisión y decide que es necesario formar y capacitar al personal. ¿Qué viene después? Diseñar un programa. Viene un diseño de programa. Pudiera hacerse de forma aislada, no diseñar un programa como tal, sobre todo esto es para empresas de gran envergadura, empresas más complejas o para empresas que ya manejan el tema de formación y capacitación empresarial como trabajo, como labor, es decir, prestan servicios a otras empresas a manera de outsourcing en esta área, pero pudieron diseñar de manera aislada también, de acuerdo a esta toma de decisiones, de acuerdo a las necesidades que se vieron, diseñar unos pasos, diseñar unas estrategias, diseñar un curso, una charla, ¿sí? Pudiera hacerse eso ya de manera aislada, de manera micro, para manejar. Hay problemas en cuanto a atención al cliente, bueno, vamos a diseñar una charla de atención al cliente. De repente tengo un área dentro de la empresa que me puede manejar una charla de 1 hora, 2 horas, hora y media con el personal que yo creo que es el que me está fallando en esa área y lo manejo de esa forma. Es totalmente válido. ¿Por qué? Porque este tipo de programas deben ser adecuados a la empresa, ¿no? Y cuando hablamos de adecuados a la empresa, no solo a las necesidades, sino también a la capacidad de logística que pueda tener una empresa para diseñar un programa completo o para irlo diseñando paso a paso a través de charlas, a través de seminarios quizá. Bien, entonces hablamos del diseño de un programa de acuerdo a las necesidades o del diseño de una charla, del diseño de estrategias que me permitan subsanar las necesidades que ya me llevaron a esa toma de decisiones. Luego tengo el análisis y la ejecución de la propuesta. Analizo, generalmente pues siempre se va a enviar a las instancias superiores y las instancias superiores decidirán si se puede, no se puede. Tenemos presupuesto para afrontar esa propuesta, no tenemos presupuesto para toda, vamos a darle la mitad. En fin, por eso se plantea el análisis y ya luego de que le quitaron, le pusieron, agregaron, quitaron, entonces vamos a la ejecución, ¿sí? Entonces ejecutamos la propuesta de acuerdo nuevamente a la envergadura con la que la hayamos planteado. Se supone que cuando hablamos de un programa completo, les comentaba anteriormente, eso se puede manejar semestralmente o anual. Hay empresas que lo manejan anual, le establecen ciertos parámetros porque pasan un presupuesto, ese presupuesto ya se destina desde inicios de año
y bueno, ya eso se maneja dentro de los términos de contabilidad respectivos y dentro de la planificación que tenga el Departamento de Talento Humano, de Recursos Humanos. Incluso en muchas empresas ya dentro del Departamento de Recursos Humanos está establecida una persona o una subárea dentro de ese departamento que maneja estrictamente lo que es formación y capacitación. Fíjense la importancia, cómo ha ido evolucionando el concepto de formación y capacitación, que bueno, ya poco a poco se van manejando cargos específicos que estén al tanto de este tipo de temas como la formación y la capacitación. Entonces, tenemos que tener claro que la formación, la capacitación para una empresa es una inversión, es una necesidad. No lo pueden seguir viendo como un costo para la empresa porque pierden oportunidades de progresar y de posicionarse con la ayuda de sus colaboradores. Entonces, para que todo resulte, recuerden que hemos venido hablando de que conlleva unos pasos. Acabamos de ver aquí los 3 pasos básicos, por llamarlo de alguna manera, desde el momento en que se genera esa necesidad, en que se genera esa inquietud por parte de algún supervisor, de algún coordinador, de algún directivo, de algún gerente, subgerente, y va conllevando hasta la ejecución de esa idea con la que se pretende pues paliar esas necesidades que surgieron allí. Entonces tenemos que seguir algunos pasos, tenemos que seguir algún direccionamiento para que el entrenamiento sea realmente redituable, es decir, sea realmente productivo y se devuelva, ¿sí?, en positividad para la empresa. ¿Qué tenemos que hacer primero? Detectar las necesidades. ¿Cómo detectamos esas necesidades? A través de un diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí podemos verlo desde 2 escenarios. Surgió un inconveniente que llamó poderosamente la atención de los directivos y entonces nos damos cuenta de que la empresa no marchaba tan bien como creíamos. Hubo un conflicto increíble entre varios trabajadores y allí es cuando nos venimos a percatar de que las relaciones entre los trabajadores no son tan buenas, es decir, no tenemos un clima laboral adecuado, ¿sí? Estamos viendo que el índice de desempeño de determinados empleados o colaboradores ha descendido o no ha llegado a su máximo nivel y se esperaba que eso pasara en los últimos meses. Ese es un escenario. Esperamos que pase algo para poder percatarnos y tomar acción. Pudiéramos estar en otro escenario más previsivo donde hay supervisores, coordinadores, incluso gerentes que tratan de involucrarse un poco más con la parte operativa, que están periódicamente o de manera recurrente monitoreando lo que hacen cada uno de sus colaboradores inmediatos, ¿no? Se llega hasta los distintos departamentos, ve cómo está la cosa y ya de ahí pues va notando que hay algunas fallas. Entonces, antes de que haya una implosión, se toma la previsión de realizar un diagnóstico. Veo que hay 2, 3 personas que a la hora de almorzar no se sientan con los demás, sino que se sientan solas. Algo está pasando allí. ¿Se excluyen o los excluyen? Estoy notando, he escuchado que la información que se le está dando al usuario, que se le está brindando al cliente, como que es confusa, no es muy clara. Tenemos problemas de comunicación. Yo he bajado últimamente, yo como gerente, como subgerente, como director, he bajado algunas órdenes, he bajado algunas disposiciones y no sé qué pasa, pero las cosas no se hacen como yo estoy diciendo que se hagan o como se acordó que se iban a hacer. Entonces, yo tengo problemas de comunicación, la información no está llegando de la manera adecuada, no lo estoy haciendo bien o son, digamos, los estamentos que están debajo que ya de alguna manera distorsionan, engavetan la información o transmiten solamente parte de la información. Entonces todo eso nos puede conllevar a realizar un diagnóstico porque estamos detectando necesidades.
cuáles son los problemas, qué es lo que debemos atacar, cuáles son nuestras debilidades, qué es lo que nos hace falta. Bien, entonces, luego de allí, ¿qué debemos hacer? Esto no se debe quedar acá. ¿Qué tenemos que hacer? Elaborar un reporte bien estructurado que pueda ser revisado por todas las personas involucradas, los jefes. ¿Por qué? Porque eso va a terminar desembocando en un proceso del que todos deben tener conocimiento en primera instancia, y segundo, del que todos deben participar. Uno, porque deben aprobar; otros, porque deben aprobar la parte financiera, porque todo este tipo de procedimiento de alguna manera implica un coste, aun cuando ese coste sea mínimo al coste que puede implicar que el personal no esté formado o de los problemas que se nos puedan suscitar. Entonces, generamos un informe bien elaborado y que vaya dirigido a las áreas de las personas a quienes les compete conocer de él. Debemos entonces también luego planificar y organizar la capacitación. Planificamos y organizamos. Se planifica y se organiza. Como les decía, va a depender de la complejidad de la empresa o de lo grande de la empresa. Si estamos hablando de que es una empresa pequeña, como les decía, pues se va a planificar en función de quizás charlas, de que algunos cursos, quizás pudiera buscarse, como les decía, un outsourcing. El outsourcing, recuerde, es el uso de un recurso externo que nos permita generar o manejar un tema dentro de la empresa. Claro, el outsourcing tiene muchísimas ventajas. Sí, hay que cancelarle a alguien que viene de fuera, pero se va a manejar de manera mucho más objetiva. ¿Por qué? Porque a mí me plantean como outsourcing cuáles son las necesidades y ya yo desde ahí me enfoco. Yo puedo hablar directamente de cuáles son las maneras en que se podrían solventar esas precariedades sin tener el riesgo de que me llamen la atención, porque lo que yo dije de alguna manera pues involucraba al jefe. Entonces, si lo da el de recursos humanos, va a ser un poquito más benevolente, va a ser un poco más suave en su discurso, porque, cónchale, imagínate, las equivocaciones las cometió el jefe, y si yo le doy muy duro, pues, no sé, puede haber retaliaciones a futuro. El outsourcing no tiene ese tipo de implicaciones. ¿Por qué? Porque yo voy a realizar un trabajo y lo hago de la mejor manera posible, lo hago de manera objetiva, digo lo que tengo que decir, o el outsourcing dice lo que tiene que decir, y no tienen nada que perder, ¿sí? Empresas más grandes, cuando planifican, quizás lo hacen a través de esa subárea dentro del área de talento humano, dentro del departamento de recursos humanos, que habla de formación y capacitación. Y también pues va a depender de la periodicidad con la que lo hagan, si es para resolver esta coyuntura o ya tenemos un programa establecido para todo el año, para los próximos 3 meses o para los próximos 6 meses. Entonces, planifico. Esa planificación conlleva que, digamos, yo establezca quiénes van a ser los responsables, se va a hacer con personal de la empresa o se va a traer gente de fuera. Eso lleva un presupuesto, el presupuesto debe ser aprobado, eso tiene que estar casado con unos horarios que trastoquen lo menos posible el desempeño de la empresa. En fin, es una planificación bien concienzuda, bien responsable y bien seria. Y lo organizo. Cuando yo organizo, es que ya establezco cuáles son las vías, cuáles son los temas, cómo lo voy a hacer, cómo no lo voy a hacer. Entonces, en ambos términos, pues todo eso lleva un tiempo también administrativo, por decirlo de alguna manera, desde que se elabora hasta que transcurre por las instancias que tienen que aprobar, que tienen que revisar, hasta que es la última persona quien da el visto bueno y dice sí, ejecútese. Bien, luego, ¿qué queda? Ejecutar el curso, ejecutar la capacitación, ejecutar la charla, lo que hayamos especificado para solventar una determinada necesidad. Recordemos que si nosotros detectamos 2 o 3 necesidades, pudiera ser que a través de una misma estrategia de formación o de capacitación nosotros podamos, digamos, abordar esas necesidades de manera conjunta. Pero quizás haya que hacerlo de forma diferente. Pongo el ejemplo por lo menos cuando hay inconvenientes entre estamentos superiores y nivel operativo. Quizás allí haya que manejarse
en dos rutas distintas. ¿Por qué? Porque a veces no nos va a dar el resultado esperado si metemos a todo el personal junto con los jefes en un mismo recinto, en un mismo espacio. Si les manejamos las mismas estrategias, si manejamos las mismas formas, si les decimos las mismas cosas. Entonces, por poner el ejemplo de que a veces pudiéramos atacar todas las necesidades con una misma estrategia, pero quizás en muchas ocasiones no podamos hacer eso. Entonces, bien importante que nosotros tengamos en cuenta los pasos que vamos a manejar. Obviamente cada uno de estos pasos se puede subdividir y pudiéramos hablar mucho más profundamente de cada uno de ellos, pero eso ya sería materia para otro curso, ¿no? Cómo pudiéramos establecer o conformar un programa de capacitación y formación empresarial. Entonces, cada uno de estos pasos se continúa o da continuidad al proceso de formación y capacitación con la evaluación del entrenamiento. ¿Cómo se evalúa? Se puede evaluar in situ, es decir, al momento de irlo realizando a través de cualquier tipo de formato. En el caso virtual, cualquier tipo de formato, cualquier tipo de tarea que permita conocer un poco si toda la información se asimiló de la manera correcta, ¿sí? Si es presencial, pues tenemos la posibilidad de realizar un feedback, preguntas, interactuar, incluso de realizar algún tipo de taller, algún tipo de análisis que pudiera hacerse de forma individual, en parejas, en grupos. Ya esto va a depender del capacitador, de la cantidad de personas que esté manejando. Generalmente es importante recordar que pedagógicamente para un proceso de formación-capacitación no se deberían manejar más de 20 o 25 personas, porque recordemos que hablábamos que sí, estamos manejando un colectivo en el momento específico de una charla o de tratar un tema, pero que también hay que tratar de, en la medida al máximo, en la medida de las posibilidades, individualizar. ¿Por qué? Porque quizás hubo alguien que no vino a gusto y hay que tratar de ganarse a esa persona a favor de la capacitación. Entonces, si manejamos grupos muy grandes, eso va a ser imposible de realizar. Y la idea es que, obviamente, la inversión que está realizando la empresa también dé fruto. Entonces, por parte de la empresa también es importante tener claro ese máximo de personas que pudieran manejarse allí. Un mínimo. Oye, pudiéramos decir que un grupo de 5 ya te permite a ti manejar una capacitación, una formación, pero ya allí a nivel de costos pues no es rentable, sobre todo para la empresa. Entonces siempre a nivel de empresa se piensa en un mínimo de 15, ¿no? Mínimo de 15, que es un número bastante digamos maleable por parte del formador, pero ya más de 25 personas pues se hace complicado. Entonces, sobre todo a nivel de empresa, tener claro eso, porque muchas veces por evitar costos o pagar una jornada adicional, entonces nos vamos a meter 30, 40, 50, porque no se va a lograr el cometido de que la información llegue como debe llegar, aun cuando el facilitador o el capacitador esté dispuesto a asumir un número de participantes tan elevado. Bien, entonces evaluamos la jornada, evaluamos la formación. Como les decía, eso va a depender del número de personas que tengamos, de si la formación ha sido virtual, ha sido mixta o ha sido presencial, ¿no? Y por supuesto de la metodología que cada facilitador o que cada capacitador quiere implementar. Incluso eso pudiera variar de acuerdo al tema que estemos tratando, ¿no? Recordemos que esto se debe manejar mucho desde la motivación hacia los empleados. Allí hay varios elementos que la empresa debe tomar en cuenta. ¿Cómo se puede motivar al empleado? No siempre va a ser con un aumento de salario, un aumento de sueldo, aunque es bastante atractivo, ¿no? Bastante seductor, pero no necesariamente es a nivel de dinero. Existen motivaciones tan simples como, X trabajador fue a la capacitación y cada uno tenía que hacer un análisis, tenía que hacer una crítica constructiva de X punto, de X tema,
y a partir de allí, bueno, se ponderaron las intervenciones y Pedro, Juan o Rosa, que estaban allí, pues de verdad que obtuvieron la ponderación más alta. Decir eso en público es ya una motivación. El cuadro del empleado del mes o empleados que han realizado acciones satisfactorias, grupos de estudio donde a los empleados se les permita, digamos, exponer capacidades o habilidades diferentes a lo que está comúnmente manejando dentro de su área laboral. ¿Por qué? Porque tenemos quizás un empleado que trabaja en el área de informática y toca la guitarra buenísimo, bellísimo. Entonces, ¿por qué no podemos a nivel de estrategia manejarnos una media hora los viernes de expresión cultural? Y entonces le permitimos a ese empleado, por supuesto se lo proponemos, mira, vamos a manejarlo así, tocas uno o dos temas, más de allí no, lo vamos a hacer. Manejamos si de repente hay una bonificación mínima a nivel de dinero, o también simplemente, mira, lo vamos a colocar en la página web de la empresa, lo vamos a subir, vamos a manejar un video y lo vamos a colocar allí, ¿sí? Como tú vas a hacer eso, mira, vamos a invitar a tu familia, vienen, comparten un rato con ellos. Es cuestión de afinar estrategias que nos permitan motivar al empleado, que permitan que el empleado deje de ser invisible, que no sea nada más el que está ahí en el computador y al que yo le digo, mira, pásame la relación de hoy. Motivacional para todos, que nos llamen por nuestro nombre. Yo sé que a veces es un poco difícil dependiendo del número de empleados que se manejen, sobre todo para algunas personas, me incluyo, que nos cuesta quizás aprendernos de manera muy rápida los nombres, pero son cosas muy sencillas, pero que permiten motivar al empleado, conversarle de que eso le va a permitir ir a una capacitación, con lo que aprenda le va a permitir ser un ejemplo para su hija, para su hijo. Entonces, no solamente debemos estar pendientes de motivar al personal de oficina, debemos también salir y motivar al señor que cuida el parqueadero, al señor que está allí. ¿Por qué? Porque a lo mejor el señor tiene unas habilidades espectaculares con las manos y a lo mejor hace unas cosas preciosas en madera, aunque trabaja como celador. Quizás la persona de aseo, la señora más anciana, oye, te prepara unas tortas y unos dulces exquisitos. Vamos a conocer, vamos a plantear, mira, pero entonces en el cafetín de la empresa vamos a conversar para que usted en su tiempo libre nos haga sus pastelitos, nos haga sus torticas y de repente por allí va a tener un ingreso extra. La motivamos y la ganamos a nuestro favor. Entonces es crear estrategias, es innovar, es ser creativos al momento de motivar al personal para que no vaya obligado a las capacitaciones y formaciones, sino que para que entienda que en primera instancia la empresa se está preocupando por su crecimiento personal. Sí, la empresa espera que su productividad se incremente, es lógico, es obvio, pero también vamos a ver el lado humano y vamos a tratar de enamorar al empleado por esa vía, vamos a tratar de seducirlo por allí, vamos a tratar de cambiar ese chip de que ya yo lo que aprendí lo aprendí, o que de repente tenemos ya algunos empleados de cierta edad y entonces ya esa persona está más bien de salida, entonces ¿para qué lo vamos a capacitar? No, esa experiencia es valiosa. Esa experiencia sigue siendo rentable para la empresa. Entonces vamos a seguirlo capacitando, vamos a seguirlo tomando en cuenta y vamos a manejar estrategias distintas, no solo a nivel de dinero, sino esa palmadita, ese saludo, esa manera de que siempre el empleado y el colaborador se sienta tomado en cuenta, porque eso es lo que va a permitir que siga dando el 100% todos los días, que no llegue ya cansado al trabajo en la mañana, ¿sí? Que no lo veamos que llega como que vine porque tenía que venir, porque tengo que esperar cobrar el 15 y el último porque de eso vivo. Entonces vamos a tratar de que llegue con energía, de que llegue con ganas de trabajar y de que llegue con ganas de hacerlo lo mejor posible.
Entonces, recordemos, bien importante, manejar premios como aliciente en todos los sentidos, no solo para capacitaciones e informaciones. Importante la motivación para que los logros aumenten y el desempeño de la empresa, el posicionamiento a nivel de mercado, pues se pueda ver en los resultados que a la empresa le conviene.